En estos momentos quiero decirle que tengo ya en el micrófono de Popular Estéreo a la notaria del municipio de Galapa, la Pereirana, pero que no cambia su estatus de Galapa por nada del mundo, así se esté paseando por los mejores lugares del mundo, ¿verdad, doctora? Así que buenos días para usted, doctora Alicia Roa Rovira. Buenos días, Juan Enrique, buenos días a esta vasta y amable audiencia que nos escucha desde el norte, de Palo Alto, hasta todos los puntos cardinales de nuestra terruca del alma, que mañana cumple 485 años. Si Pedro Heredia pasara por aquí ahora mismo, se iría para atrás como Condorito, ¿verdad? El Sí, cambio total avance, cuando pasó por hay allí. Mucho avance, pero queremos soñar más, queremos una Galapa todavía más avanzada. Son 485 años, sí, mucho más que Barranquilla, no, así que podemos pensar en potencializarla, como decía nuestro alcalde, mucho más. Y esto, pues, precisamente lo hacemos todas y todas soñando, visionando qué es lo que queremos de Galapa. Los nativos, los adoptivos, los que han llegado, los que aman a Galapa, todo comprende una integridad para que Galapa se enrole en el mundo globalizado de la tecnología, de la innovación. Aquí tenemos innovadores, emprendedores sociales, de todo, tenemos talento. Doctora, por ahí una damita hace unos meses atrás me preguntó, la doctora Alicia Roa Rovira, que ha caminado tanto por el mundo y hace cosas, ¿y cómo viene tan tranquila para su Galapa terruca el alma mía? ¿Qué tengo que decir a esa persona, doctora? De verdad que sí, Juan Enrique, puedo estar en cualquier rincón del mundo, en cualquiera. Estaba en Francia y para mí en París, y para mí Galapa es Galapa. Estoy en cualquier rincón del mundo y pues para mí lo más rico es Galapa. El hábitat más importante, Galapa. Sí, yo creo que el peor castigo que me pueden hacer un día es que yo no esté en Galapa. Ese Exacto. es el peor castigo, ya lo conoce. Bueno, así que, doctora, el tema para el día de hoy. Sí, bueno, el tema para el día de hoy es precisamente de acuerdo a un cronograma de actividades que habíamos establecido, sí. ¿No? Es la capacidad jurídica y los derechos de las personas con discapacidad en el marco del derecho notarial. Y precisamente ayer, Juan Enrique, se celebraba el Día Mundial de los niños y de las niñas o personas con discapacidad del síndrome de Down, que entre otras cosas es un cromosoma más. Y qué bueno que hoy tengamos este tema para entender que estas personas que no se llaman ya discapacitadas, queremos iniciar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque como les he dicho, Notaría en Casa tiene como objetivo que aprendamos, todos los días aprendamos cuál es la materia notarial, cómo se rige, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, ¿verdad? Y vamos a partir de la base en este tema precisamente de que no existen personas discapacitadas, que existen personas con discapacidad, que es muy diferente, porque las personas con discapacidad no son discapacitadas. ¿Oyeron? Entonces hay que partir de ese concepto moderno que la Constitución Nacional de Colombia y los convenios internacionales implementan en el conocimiento. Es más, todavía nosotros estamos en esta terminología atrasados, porque España las llama personas con funciones diferentes. Entonces tenemos que avanzar y llegar a esa terminología para ni siquiera hablar de discapacidad, sino con funciones diferentes. 400. Pero como tenemos que adaptarnos, ¿cómo decías? 460 años que nos llevan de adelante. Sí, por supuesto, eso hay que anotarlo, pero ya llegaremos allá, y lo más importante es que lleguemos a ese concepto con la clara
sensibilidad, con la clara conciencia de que estas son personas como nosotras y como nosotros, que tienen derechos, que tienen lógicamente también deberes, que cuando vemos a una persona como las nuestras aquí en Galapa, que son personajes hermosos, pero que tenemos, voy a hacer un consejo, voy a hacer una tertulia ahí en esta emisora, que soy tan atrevida de siempre tomarla, pero es un medio de difusión masivo en nuestro municipio, para que precisamente con esas personas que son nuestros personajes en el municipio podamos lograr un conversatorio para que entendamos, Juan Enrique, que ese bullying, que esas burlitas de pronto tienen que terminar, que a esa persona que de pronto no tiene un brazo, no es la persona mocha, ¿me entiende? Que esa persona que no escucha bien, ya no la podemos llamar sorda, ¿me entiende? Ni ponerle sobrenombre. Eso lo tenemos que quitar de nuestro lenguaje, porque en la medida en que nosotros y nosotras en Galapa avancemos en esta terminología y en el buen trato con esas personas, de seguro Galapa se está desarrollando. Galapa, con esa cultura del respeto por el derecho de los demás, vamos avanzando. Esto es desarrollo, ¿me entiendes? En la medida en que nosotros respetemos los derechos de los demás, estamos desarrollándolo. De nada vale tener lindos, cosas hermosas, lógicamente que es maravilloso tener una Galapa diferente, mucho más, la tenemos que tener mucho mejor, pero es la conciencia y la sensibilización, todo una parte integral que favorece el desarrollo de nuestras municipalidades. Y es allí donde tenemos que estar nosotros, las autoridades municipales, desde la familia, desde los hogares, para que cambiemos nuestra forma de ser y vayan hilvanados al desarrollo de nuestros municipios, de nuestra terruca del alma. Entonces quería hablarles de esta parte, de los derechos que tienen precisamente las personas con discapacidad, vuelvo y les repito, pero miremos un poquito un concepto para que entendamos qué es la discapacidad. La discapacidad es entendida, fíjense ustedes, hoy como el resultado de una interacción entre alguna diversidad funcional que pueda tener una persona y la barrera que la sociedad le impone o que le genera y lo excluye. Eso es la discapacidad. Entonces, en la medida, fíjense ustedes, en la medida en que nosotros y nosotras rompamos con esas barreras psicológicas, con esas barreras arquitectónicas de las cuales vamos a estar hablando, esa persona no va a ser una persona con discapacidad. Entonces, bueno, nos remontamos un poco a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, y encontrábamos de que estas personas eran colocadas en el rincón, en algunas veces hasta escondidas, ¿me entiende? Pero bueno, eso depende de la cultura y de los derechos. Hoy esto no tiene razón de ser. Estas personas tienen que ser socializadas. Inclusive les comento que hoy en día mi hija, que es terapeuta ocupacional, trabaja en la Universidad del Norte. Mi hija fue mediante concurso pues asimilada a ser pues una persona que trabaje con la Universidad del Norte, y trabaja precisamente en un proyecto en convenio con la Secretaría de Educación, en la cual, fíjense ustedes qué labor tan hermosa, en la cual ella están implementando para que la educación de estas personas con discapacidad sea de tal manera sensibilizada y concientizada, para que los profesores, profesoras, maestras le den a esos niños, a esas niñas, a esas jóvenes el tratamiento necesario para ser incluyente en la educación. Mire qué proceso tan hermoso tenemos hoy. Eso me hace recordar a mí, de verdad, algo muy sensible en mi vida, Juan. Cuando tenía 20 años, era profesora de Galapa, con la mamá hoy de
del actual alcalde nuestro, Beto Silvera, Belkis, Brenda, la señora Gladys, todos son hoy mis amigas, pero fueron mis compañeras de clase. Y me da gusto porque resulta que yo, sin existir la Constitución del año de 1991, sin existir los convenios internacionales, hacía llegar al colegio sobre la cabeza de todo el mundo, ¿vieron? Hasta inclusive de los mismos padres de familia de los alumnos míos, de los alumnos y las alumnas. Y hacía llegar a Badel Susana, a Viantún, una niña que ustedes conocen, hoy es una mujer que pues nació con sorda y por lo tanto muda, ¿no? Y entonces resulta que yo la llevaba al colegio y le enseñaba a leer y a escribir. Hoy los derechos de estas personas con discapacidad es que obligatoriamente tienen que ser aceptadas en los planteles educativos para que sean educados y educadas de la misma manera o de forma incluyente a como lo son los demás niños y niñas. Entonces fíjense ustedes qué interesante, cómo hemos evolucionado, ¿verdad?, en este proceso, y hoy nos encontramos de que verdaderamente, y esa niña sabe hoy leer y escribir, ¿oyeron? Yo tengo el caso de un ejemplo en mi casa, mi hermana Mari tiene algunas limitaciones, y fíjense ustedes, cuando yo llega a mi casa y se forma conmigo, le doy un teléfono para que atienda una llamada. Y la llamaba por teléfono, y entonces eso nos hace mirar a nosotros, y ella atiende el teléfono de mi casa cuando se llama. Y resulta que ustedes observan que quien coloca la discapacidad somos nosotras y nosotros. Entonces no hay que limitar a nuestras personas que tienen algunas diferencias funcionales, porque yo diría que no es discapacidad. La discapacidad, como dice aquí el concepto, es entendida como esa interacción entre alguna diversidad funcional. Por ejemplo, la persona que no tiene un brazo. Fíjense ustedes cuál es la función de una terapeuta ocupacional. Enseñar a esa persona que no tiene un brazo, que tiene de pronto un zoquito, use ese brazo para que pueda utilizarlo en el desempeño de sus funciones como persona. Y eso es lo que tenemos que avanzar en nuestros hogares con esa persona que tiene un síndrome de Down, con esa persona que tiene un retardo, ¿verdad?, del desarrollo cognitivo, porque ya no se llama retardo mental tampoco, sino del desarrollo con esa persona que no habla, con esa persona que no puede caminar, con esa persona que es parapléjica o que tiene alguna limitación funcional. Esas personas nosotros tenemos que hacerlas en la medida en que podamos y quitarle todas esas barreras posibles para que a medida sea mucho más funcional. A esas personas que de pronto vemos en la calle, ¿verdad?, y que son personas que le llaman indigentes, que le llaman porque no son sino personas. Tenemos que entender que son personas. Esas personas tienen derechos y también tienen deberes. Mire, ahí tenemos el caso en Bogotá, precisamente de una persona de la calle, ¿me entiende?, que viven en la calle, inclusive que uno a veces no le conoce familia, no le conoce el verdadero nombre, sino que tiene un remoquete de sobrenombre, y no tienen inclusive documentos con el cual identificarse, y de allí es que pierden sus derechos, ¿me entiende? Esas personas, así como ustedes la ven ahí en ese lugar, tienen derechos, pero también tienen deberes. Y conocí el caso, no sé si fue una juez o un juez que atendió el caso en el cual esta persona de la calle viola a otra persona de la calle que tenía un problema de discapacidad, y resulta, pero que era mujer, y ese juez viene y condena
a la persona que la violó, lo condena con un atenuante por ser una persona con discapacidad cognitiva, o sea, mental, como le llamaban a uno antes. ¿Y qué pasó? Que una de las defensoras del Consejo de Bogotá, que atendió el caso, ayudó para que precisamente con estas nuevas convenciones internacionales y con estas nuevas disposiciones y con nuestra misma Constitución Nacional, esa persona que había sido condenada con un atenuante por ser discapacitada cognitivamente o mentalmente, le pusieran la verdadera pena, teniendo en cuenta que a quien había hecho el mal era a una persona mujer. Entonces esa condición de mujer no sirvió para que ese atenuante no le fuera aplicada en segunda instancia o en su apelación en el caso de la conducta punible del tipo. Entonces, fíjense ustedes cómo cobra importancia esto de la discapacidad de las personas, para entender que hoy una persona que venga aquí a la notaría con un testamento, por decir algo, y que tenga 6 hijos y entre los 6 hijos tenga 2, como ha venido, aquí ha habido casos en el cual me han querido dejar a una persona con problemas de discapacidad por fuera, y me toca decirle, sencillamente me tiene que nombrarle un curador a esta persona que lo defienda o la defienda, o no se puede realizar, y deben estar todos de acuerdo. Ustedes saben que para que una liquidación de herencia o una sucesión se haga en una notaría tienen que estar todos de acuerdo, porque si hay uno en desacuerdo o varios, tienen que hacerlo ante un juzgado. Todo lo que viene aquí a la notaría, si es un divorcio, tiene que ser de acuerdo. Todo tiene que ser de completo acuerdo para que se pueda realizar el acto, el trámite o el procedimiento notarial. Bueno, y pues decíamos que precisamente este concepto de discapacidad incluye aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ya sea a largo plazo, lógicamente, que al interactuar con diversas barreras pueda impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, fíjense ustedes que hoy encontramos inclusive a estas personas con discapacidad son tales sus derechos que los médicos, los neurólogos, los psicólogos o psicólogas instruyen a los padres para que inclusive estas personas sean amadas, para que puedan casarse, para que puedan reunirse. Hay una discusión muy bizantina con respecto a esto, porque entonces dentro de esa relación se le quiere coartar el derecho a que tengan hijos. Es una discusión que viene y en el cual vamos a ir avanzando, de la que no es materia en este caso. Bueno, pero también vamos a mirar que en Colombia se ratificó en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de estas personas con discapacidad. Es un instrumento que crea nuevos derechos y le imprime una perspectiva a la discapacidad de manera diferente, de manera evolucionada, de manera en la cual existe la plenitud de los derechos. Y encontramos inclusive que algunos de estas personas con discapacidad que puedan mostrar su deseo pueden hacerlo ante una notaría, expresando, sea con señas o expresando por intermedio de su curador lo necesario para que sus derechos sean acogidos. Bueno, pero tenemos, como les decía, varias
varias formas de discapacidades, porque hay una discapacidad que es física, una discapacidad, como les dije, sensorial, una intelectual o cognitiva, una mental o psicosocial, una discapacidad múltiple, que es aquella que va acompañada de la cognitiva y de la física, y todo esto en estas personas la acompañan para nosotros y nosotras entender de que estas personas tienen derecho. Entonces, ¿cuáles son las barreras o algunas de las barreras que una persona con discapacidad puede encontrar? Ya decíamos que encontraban barreras físicas o arquitectónicas, que es cuando la sociedad no provee. Por ejemplo, fíjense ustedes que ustedes llegan a la notaría y aquí tenemos lenguajes de braille para aquellas personas que no saben leer, y a nosotros, los notarios y notarias de Colombia, nos obligan a tener un traductor del lenguaje de señas en el caso de que aquí se presente la necesidad de prestar el servicio a una persona con problemas, con discapacidad en cuanto a esto. Y de igual manera, las barreras arquitectónicas están definidas aquí en la notaría cuando ustedes encuentran una rampa para que esa silla de rueda en la cual viene una persona con discapacidad pueda ingresar a nuestros despachos para que se le preste el servicio notarial. Hay también barreras actitudinales, que son aquellas conductas, aquellas ideas o expresiones, los mismos estigmas y prejuicios generados por nuestra familia, por las personas con o sin discapacidad, que resultan en la discriminación, que terminan en la exclusión y la humillación de las personas con discapacidad. Hay que ser muy cuidadosos. Ellas son personas como nosotros, sienten como nosotros, y que por lo tanto hoy, con estos derechos que ellas tienen regidos por la Constitución Nacional, por los convenios internacionales y por normas o disposiciones concordantes, tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjense ustedes ven ahí, por ejemplo, a Shakira, ustedes ven a otras personas que tienen problemas, son personas con discapacidad. Tenemos que entender que esas personas merecen respeto. Esas personas no se les debe hacer bullying, a esas personas se les debe dar buen trato, a esas personas tienen el derecho, en caso de tener situaciones de sucesión, de ser parte de ese proceso de liquidación de herencia, de ese proceso de liquidación de sociedad conyugal. Tienen derechos igualito a cualquier persona. Quiero que entiendan y se inculquen y se sensibilicen y se concienticen que son personas como nosotras y que por lo tanto tienen totalmente sus derechos ganados para poder tener una sociedad incluyente, para poder tener una Galapa incluyente, para poder tener una Galapa en paz, justa, libre. Tenemos que todos y todas caminar desde nuestros hogares para respetar desde nuestro buen trato a estas personas. Existen otras barreras comunicativas. Esta barrera, fíjese, este tipo de barreras genera dificultades complejas para las personas con discapacidad para acceder en condición de igualdad tanto a la información como a los procesos comunicativos. En general, por ejemplo, fíjense ustedes, nosotros encontramos que existen muchos programas que no están adecuados. Por ejemplo, a medida que vamos avanzando y que como en mi calidad de notaria quiero
que este programa también me llegue a estas personas discapacitadas, tendré yo que permitirme también la oportunidad o permitirle la oportunidad mediante un lenguaje de señas cuando esté en tu emisora que tenga vista para todo el mundo desde Facebook, presentar a una persona que le vaya traduciendo, y lo voy a hacer de hecho, ¿me entiendes? Traduciendo a esas personas con discapacidad en el lenguaje de señas para poder entender lo que estoy precisamente trabajando en este medio de comunicación para completar los derechos de una sociedad como la nuestra, la sociedad galapera, para que camine y pues trascienda en el mundo de la misma manera en una comunicación adecuada, incluyente, que es lo más importante. Y bueno, las otras barreras son de tipo jurídico, como les decía, que durante muchos siglos el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente el civil, ha restringido una serie importante de derechos de las personas con discapacidad. Y por eso nos encontramos, por ejemplo, que se habla de la personalidad jurídica, pero no obstante esto se quiere de un tema mucho, y voy a hablarles de esa personalidad jurídica para que ustedes entiendan que inclusive esta personalidad jurídica es decir, los convenios internacionales rompen con esa barrera en el sentido de entender que esta persona con discapacidad tiene todos sus derechos para que se ejerzan, valga la redundancia, sus derechos en cuanto a lo que tiene que ver jurídicamente, y puede decidir, sea por intermedio de un curador o con personas que le ayuden a realizar. Lógicamente que en una sociedad como la nuestra, Juan Enrique, como la colombiana, no deja de presentarse problemas, porque yo encuentro aquí el caso de muchos familiares, hermanos inclusive, o hermanas, de personas con discapacidad que no saben precisamente respetar los derechos de esa persona con discapacidad, y los violentan en el sentido que abusan de sus derechos, tomando la mejor parte, quitándole lo que le corresponde. Pero lo que queremos es precisamente esto, que nos concienticemos, que nos sensibilicemos, y en la medida en que seamos transparentes, seamos más honestos, porque hacia allá tenemos que avanzar. Estoy segura de que Colombia será un país transparente, será un país honesto, será un país que mejorará en el respeto por el derecho de los demás, porque hacia allá tenemos que avanzar. Mire, los medios tecnológicos nos van a llevar a eso. Entonces tenemos, tanto los viejos como los nuevos, los niños, colocarnos el chip. De pronto a esa niñez que se levanta hoy para los objetivos del nuevo milenio al 2030, no le cueste trabajo. Es una sociedad menos corrupta, una sociedad más transparente, una sociedad que no va a tener, esas mañas que de pronto la gente de mi época o de anterior a época se dieron para de pronto ser más lanzado que el otro, no sabiendo pues que estamos violando los derechos. Y fíjense ustedes, nosotros nada más observamos el tipo de relación comercial. Antes era normal dentro del comercio, esa persona aventajada que ganaba el negocio se consideraba de pronto miércoles el non plus ultra de saber hacer un negocio. Hoy en el comercio una persona que actúe así es una persona desleal y una persona que se saca de hecho del comercio. Entonces fíjense ustedes que vamos avanzando, y de esa misma manera tenemos que ir avanzando nosotros en este aspecto. Y lo que nos va a hacer, aunque no lo queramos, cambiamos, es precisamente esas herramientas tecnológicas que hoy, fíjense ustedes, lo vemos en el ejemplo que nos acaba de pasar en unas elecciones. ¿Cuánto de nosotros y de nosotras no sabemos que en Colombia se compra los votos?
¿verdad? ¿Cuánto? No lo sabemos, pero hoy mediante unas redes de comunicación, tenemos de pronto el peso de la condena, el peso de la conciencia y de la transparencia de decir cómo se dieron todas las pruebas necesarias para que una persona, ya sea concebida por política, por además influencia, por ser mujer, etcétera, lo que se quiera decir, va a ser condenada por la compra del voto. Y en la medida en que avancemos tecnológicamente, esto tiene que terminar. No lo querrán muchísimo, pero tendrán que aceptarlo porque la tecnología nos va a llevar a la transparencia. Fíjense ustedes, hoy encontramos una escritura pública electrónica. Acabo de llegar de Pereira. Ustedes saben que yo soy directiva nacional, también seccional del Notariado de Colombia. Y resulta que estábamos precisamente reunidos para tratar con ello un asunto que nos atañe y que nos preocupa, que es la escritura electrónica. ¿Y por qué nos preocupa? Hombre, le preocupa al notariado porque precisamente ya hoy una escritura no va a ser hecha en papel, que tiene un costo, se va a abaratar para el usuario, para nuestra clientela. Y entonces hay que pensarlo, etcétera. El notariado de Colombia se va a la escritura electrónica o se va, porque si no, mire lo que pasó con Kodak. No entró en la modernización y desapareció Kodak. Y así va desapareciendo muchas cosas. Ahora vimos, por ejemplo, el caso de este científico que acaba de morir, Hawking, y vimos cómo ese tipo en la imaginación predijo muchísimas cosas porque el mundo va evolucionando y no lo creían, ¿verdad? Y sin embargo, entonces, en la medida en que tengamos una imaginación de niño, en la medida en que nuestra imaginación sea siempre hacia la evolución y avanzada, allá vamos. Y en lo de la escritura electrónica va. Así que hoy precisamente no tendrán que venir a firmar la escritura a la notaría. Lógicamente que mientras el proceso pasa se dará una intervención mixta. Algunos lo harán porque muchas personas no utilizan el computador, no saben de la firma electrónica, pero otros sí lo harán. Y fíjense ustedes, el papel se economizará, sus gastos serán menos también, sus impuestos serán menos. Entonces vamos hacia una sociedad para la gente, hacia una sociedad mucho mejor, una sociedad mucho transparente, porque mientras en un protocolo se metía una escritura de pronto falsa, hoy ya no se va a poder realizar. Y lógicamente también se tendrán que hacer algunos ajustes restrictivos en seguridad, porque también todo tiene su fragilidad, pero cada día seremos mejor. Y en lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, iremos avanzando. Y tenemos que avanzar desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde ese hermano, desde esa hermana, desde ese abuelito. Las personas con la vejez, ya hablaremos también de esa parte, son personas que sus funciones vitales van disminuyendo y se van mostrando una discapacidad. Discapacidad, como les decía, con esa barrera de lenguaje que establecemos, pero son personas también, y a veces creemos que ese anciano o esa anciana que históricamente constituyeron la sabiduría dentro de nuestros ancestros, resulta que hoy por nuestro mismo capitalismo salvaje nos encontramos que son desechados. Entonces, pero una sociedad evoluciona en la medida en que no le coartemos los derechos a los demás, en la medida en que nuestra sociedad sea más incluyente, en la medida en que respetemos
y demos buen trato al otro o a la otra. Doctora, me gustaría preguntarle, ¿se llevaría mucho, pero mucho tiempo para poder tomar parte de una cultura, de un respeto y unos valores para poder dejar prácticamente de estigmatizar a esas personas? Porque anteriormente cuando había una persona le decían así, vamos a partir porque es que tenemos que hablar castizamente. Sí, sí. Mongolitos. Sí. Exacto, que le faltaba un ojo tuerto. Sí. Era ciego, no así. Se acabó con Golito, se acabó con Golito, se acabó la mocha Julia, se acabó la tuerta Juana. Exacto. Todo eso se tiene que acabar. Y fíjate que se ha ido acabando. Mira, yo recuerdo que cuando tenía 18 años llegó el primer gay a Galapa. Todavía no había salido la Constitución del 91 y no habían salido muchos convenios internacionales con relación a la comunidad diversa, Juan Enrique. Y yo me acuerdo que Lice Rojas llegaba, precisamente era mi estilista especial en esa época, en la cual me rambaba, entre otras cosas, porque usaba o afro o me rambaba cuando tenía 18, 15 años. Y resulta que yo defendía los derechos de esas personas. ¿Quién creía era? Yo defendía los derechos diciendo que eran personas como nosotros y que se sintieran bien y que siguieran estudiando y que salieran adelante. Hoy la Constitución, fíjate lo que nos dice, y ya con mucho orgullo me siento yo cuando veo pasar a cualquier persona diversa y se les respeta. ¿Y cuánto ha pasado? Pasó mucho tiempo, lógicamente, pero fíjate cuántos no mataron, exacto, ¿verdad? Porque no se entendía su condición. Y hoy encontramos a un papá y a una mamá que acepta a la comunidad diversa. Entonces para allá vamos, y eso es respetado, y eso es parte de nuestra sociedad, y son personas que también le aportan, y son, mira, tenemos ministras, hasta presidentes, porque no se han descarado, y son personas talentosas, entonces son respetados, y tenemos que quitarnos precisamente eso de querernos burlar del diferente. Tenemos que llegar a una sociedad incluyente en que nos aceptemos todos y todas tal cual como somos, bueno, con el cabello crespo, con bajitos uno, de color blanco el otro, afrodescendiente los otros, indígenas los otros, y con nuestras culturas, con nuestras religiones, con nuestras políticas. A mí me llama la atención cuando veía, por ejemplo, que aquí en Galapa en las elecciones votaron 6 personas de la FARC. Interesante. Me llama la atención cuando votaron tantas por Petro, cuántas por Duque, todos. Y es que precisamente las sociedades crecen en el conocimiento, en su diversidad, en la diversidad del pensamiento. No podemos querer o creer que una sociedad crece con el pensamiento de uno solo. Y lo ha demostrado históricamente nuestra historia. Han habido azules, rojos, verdes, hoy tenemos verdes, blancos, de todos los colores, y vamos creciendo y vamos avanzando, pero tenemos que aprender a respetarnos. En la medida en que nos respetemos, crecemos. Exacto, doctora. Así que el próximo jueves... Sí, Juan Enrique, seguimos con este tema porque no lo hemos terminado. Recuerden que les dije que traería expertos y personas conocedoras de algunos temas, que no solamente voy a hablar yo, sino también el equipo. Y para el próximo martes tenemos la presencia pues de nuestra terapeuta ocupacional, quien me acompañará en este programa, pues Flor Martínez Rojas, mi hija, que le gusta mucho este tema de la discapacidad. Bueno, ya buscaremos la forma de que por vía Facebook exista esa persona que maneje el lenguaje de señas para que esté al alcance y sea un programa incluyente. Bueno, mire, ya para despedir, doctora, imagínese si en estos momentos Adolfo Hitler estuviera vivo, fuera una bofetada bien grande para este alemán, ¿verdad? Así es. Que es lo que era todo discapacitado. Una persona perdió un ojo, perdió un brazo, así ya lo mandaba al paredón. Imagínate, hoy las leyes nos obligan, ni siquiera nos lo dicen, nos obligan trabajo, ¿no?, a que las empresas tengamos personas con discapacidad. Bueno, así que doctor, un feliz día para usted, ¿yo? Gracias, Juan Enrique, un abrazo para ti, un abrazo para toda mi Galapa y toda su gente.
y un feliz aniversario 485 en el día de mañana.